Emisión de Noticias RNN. Como siempre, nos complace conectar con el set de nuestro podcast después de la noticia o de nuestros compañeros en esta ocasión. Juan Francisco Mora Herrera y Gabriel Pineda analizan a fondo los principales temas hasta este momento. Adelante, chicos, buenas tardes. Como siempre, Graciela, muchas gracias y nos vemos ahora mismo en Después de la Noticia. Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en otra nueva entrega de lunes. Hoy amaneciendo con unos sentimientos encontrados, Juan, y tal vez podemos pensar que por otro tema, pero es por el juego de anoche. Y sí, tengo que decirlo, cuando se enfrenta a los dominicanos en el béisbol, real que tengo sentimientos encontrados. Y como dominicanos todos queremos que gane los Marineros de Seattle, o tal vez que ganen los Azulejos de Toronto por Vladimir Guerrero Jr. Del otro bando tenemos el caso de Julio Rodríguez, Jorge Polanco, que estaba impecable ayer. Entonces, amanecemos, sabemos que siempre tocamos noticias tanto nacionales como internacionales, políticas, pero a veces también los deportes te generan esos sentimientos, Juan, cuéntame. Saludos, Gaby, saludos a los que siempre nos siguen, ¿verdad? En este espacio y que se orientan de las informaciones. Básicamente, tú sabes, iniciando esta semana laboral, por supuesto, y también hay que recordar y reiterar a nuestra audiencia la importancia, sobre todo a las damas, en el mes de la prevención contra el cáncer de mama, de siempre hacer su chequeo a tiempo, acudir a los especialistas y, bueno, aprovechar este mes, que hay muchas promociones en instituciones públicas, básicamente también en los centros de salud, donde se hacen evaluaciones gratuitas, así que es importante esta fecha, recordársela y, bueno, a la mujer siempre cuidarse porque la prevención es lo más importante que podemos hacer, sobre todo para evitar este tipo de mal que también afecta no solo a la República Dominicana, sino también al resto del mundo, como tú has expresado, el ambiente de este lunes bien cargado en materia, ¿verdad?, deportiva, como tú has expresado, aunque en mi caso, que soy botoniano, aunque ¿verdad? Bueno, después de la salida de Rafael Devers, la cosa como que ha variado, pero sí nos entusiasma siempre el deporte, la importancia de que los dominicanos se sigan destacando en esa parte, y yo creo que sí, que hay que darle ese espaldarazo, además de que ya creo que el miércoles inicia, ¿verdad?, el béisbol aquí en Lidón, y que también despierta mucha pasión y es un sano entretenimiento que tenemos los dominicanos. Mira, y aprovechando para invitar, justamente la semana pasada teníamos una entrevista con una ginecóloga que nos habló mucho sobre el tema del cáncer de mama, sobre la prevención, y nos orientó incluso tanto a hombres como mujeres sobre el tema, porque hay quienes entienden que es solo una enfermedad que ataca a las mujeres, y no es el caso. Es una enfermedad que ataca a ambos sexos por igual, simplemente que las mujeres en mucho mayor medida. Mayor incidencia. Pero en el caso de los hombres, ella también decía que los hombres, cuando le da, es incluso letal, por el tema del acompañamiento que se le da a la mujer y no al hombre. Así que invitados, el miércoles se subió esa entrevista y vayan a chequearla, que está bastante buena. Pero mira, Juan, yo ayer veía unas informaciones que entiendo que ya cerrando el año van a salir este tipo de información, y hablamos del caso de la migración y de los deportados. Y la inmigración, lo que decía el Departamento de Migración de los Estados Unidos es que han habido más de 3.500 dominicanos repatriados en los que va de año. Y aquí entra un tema de que ha sido todo este mandato de Trump, que comenzó a principios de año, ha sido controversial. Todo el tema de las repatriaciones, todo el tema de la persecución hacia los migrantes. Sin embargo, en muchos de los casos, los comentarios han sido negativos por el hecho de no entender las razones detrás de la migración. Porque se dice que se ataca o hay incluso un sesgo de que por cualquier tipo de rasgo que tenga ese latino es requisado, y luego ipso facto
es repatriado a su país. Pero aquí entiendo que la noticia debe ser por cuáles razones son repatriados los dominicanos en Estados Unidos, porque hay que entender que en Estados Unidos hay alrededor de 2 millones de dominicanos entre todo el territorio. En Nueva York solamente hay casi 1 millón, casi la misma población que tenemos en Santiago. Entonces, ¿por qué son repatriados los dominicanos? Aquí tenemos las estadísticas que nos arrojan que más de 500 fueron por drogas, 126 por asaltos, 101 por violencia, 67 por porte ilegal de armas, delitos sexuales 42, homicidios 35, fraudes 22 y documentos falsos. Llama mucho la atención que más de 500 personas hayan sido repatriadas por el consumo de droga o por el tráfico o por simplemente lidiar con este tema. Pero aquí llama mucho la atención también que el 90% son hombres y solamente el 9% son mujeres, que el 0.25% regresaron de forma voluntaria. Aquí con estos casos, lo que nosotros podemos analizar es que ha tenido su razón el Departamento de Migración de Estados Unidos en devolver a su país a quienes no cumplen con las leyes americanas, porque también yo entiendo que se mide desde una doble vara todo el tema de la migración. Sí sé que se cometen muchos abusos por parte del Departamento de Migración, el ICE o por la política de Estados Unidos, pero yo entiendo que la política de un país es la política de un país y cada país tiene sus leyes y sus normas. Entonces, yo como migrante o como persona que quiero tal vez mejorar mi estilo de vida o llegar a ese territorio e imponer y buscar nuevas condiciones, tengo que hacerlo bajo las leyes y las normas que tiene ese país. Y no es el caso que se da con todos los migrantes a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el país que recibe más migrantes al año en todo el mundo. No lo hacen ni siquiera las grandes potencias como Rusia, China, Alemania, Francia. No reciben la cantidad de migrantes que recibe Estados Unidos. Entonces aquí entiendo que se mide también con una doble vara el caso de las deportaciones, el caso de las repatriaciones, porque se pone a Estados Unidos como el único malo, pero es un problema que solamente tiene Estados Unidos. Entonces, al solo tener Estados Unidos ese problema, entiendo que ellos deben lidiar con ese problema como ellos entiendan que deben lidiar. Y aquí tenemos las pruebas de que sucede mucho, incluso con nosotros mismos los dominicanos, nuestros compatriotas. Así es, Gaby. Y básicamente se ha hablado de que solo en lo que va de gobierno del presidente Donald Trump se ha superado la cifra de deportados de su pasado mandato, que sabemos que ya hace unos años Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos y que, bueno, tengo entendido que también esto del asunto de la vuelta por México, esto incentivó, fue sacarlo de cultivo para poner mayor presión al proceso de migratorio estadounidense y de deportaciones. Entonces, los dominicanos, básicamente, la gran cantidad que vive en los Estados Unidos, porque como tú has expresado, son más de 2 millones de dominicanos que residen en diferentes estados de Norteamérica y se ven envueltos también en estas situaciones algunos, porque hay que destacar, ¿verdad?, el arduo trabajo que hacen los dominicanos, la mayoría, pero siempre la minoría, los que hacen los ruidos, los que lamentablemente se han envuelto en actos ilícitos, droga y en bandas. Obviamente esto también son los que normalmente son deportados, son los que no cumplen con las leyes y vemos que esto obviamente llama mucho la atención, pero si uno se refiere a República Dominicana, imagínense las cifras con relación a México, que hace frontera con los Estados Unidos, a otros países de la región, pero sí no dejan de ser alarmantes porque sabemos que este inicio de programa con el proceso migratorio en los Estados Unidos también tuvo su impacto para los dominicanos que residen allí. Dentro de esto también hay que mencionar, ¿por qué no?, la situación que se registró en Puerto Rico, que sabemos que es un estado asociado a Estados Unidos, también que se vincula al narcotráfico por la hazaña de al menos 3 dominicanos, creo que de 5 pertenecen a la República Dominicana, en un suceso dramático que no se ve más que en México, entre las bandas, los carteles y demás. Habla de tortura, que se encontraron desnudos, que un sinnúmero de situaciones, y esto ha alarmado, esto también ha despertado indignación a esa comunidad dominicana que también reside en Puerto Rico y los dominicanos, por supuesto, de acá, de la hazaña como se encontraron esos dominicanos lamentablemente torturados y acribillados. También se habla
por supuesto, de esto, de que se ha levantado un proceso de investigación y, bueno, las autoridades básicamente han expresado que podría tratarse también un asunto de narcotráfico, crimen organizado, pero es verdad, ya más adelante se podrían estar dando más detalles sobre la situación. Y estamos hablando ya de Estados Unidos, del gobierno del presidente Donald Trump y también, Gaby, tú que manejas bien el tema de cómo también se ha visto o se ha ponderado la acción del gobierno norteamericano y básicamente del presidente Donald Trump, que fue una pieza clave para lograr ya que se vaya, ¿verdad?, disminuyendo, porque aunque se ha hablado de que ya va a cesar esta situación intensa entre Israel, ¿verdad?, y esa zona también del Medio Oriente, ya comenzaron, ¿verdad?, gracias a Dios, a que esos que fueron apresados a dar la libertad. Y esto es como un proceso de que se está en una real paz entre esas naciones que uno espera que sean reales y que uno espera que esto pueda dar su fruto, porque ya vemos que Estados Unidos está muy interesado en este tema, pero también sabemos que en otras ocasiones se han hecho esos intentos de que cese la paz en Medio Oriente, de que las cosas vuelvan a su normalidad y de repente surgen situaciones. Esperemos que esto sea ya desde el punto de vista estratégico y también de Estado, de que se pueda cumplir con este llamado a la paz que también se necesita en Rusia y en Ucrania, Gaby. Bueno, el caso de Medio Oriente es un caso sumamente complejo porque se dan enfrentamientos incluso entre mismos países de Medio Oriente por temas de interpretaciones religiosas. Sabemos que tenemos los grupos religiosos de los chiitas, los sunitas, algunos estados que tienen esos conflictos y hemos visto cómo hay estados que se han aliado con Rusia, con China, estados que se han aliado con Estados Unidos y ha creado siempre un conflicto histórico en la región. Sabemos incluso el conflicto que todavía tiene Estados Unidos con Irán, que hace tan solo unos meses Estados Unidos logró incluso bombardear una de las bombas, una de las plantas de Irán. Entonces se dan este tipo de situaciones. Incluso hoy mismo, que esta mañana firmaba el presidente Donald Trump ese acuerdo de alto el fuego en Gaza, mencionaba que también podría ofrecerle lo mismo a Irán y que firmaban ese acuerdo siempre y cuando Irán esté dispuesto. Así que se está buscando. Creo también que se aceleró este proceso mediante la pugna que libraba el presidente Donald Trump en buscar ese Nobel de la Paz, en verse como ese ente de la paz internacional. Pero sea por la razón que sea, creo que ya bastaba, ya tenemos más de 2 años. Justamente el 7 de octubre de este mes se cumplían 2 años de esta guerra que ha devastado todo ese territorio de la Franja de Gaza. Entiendo que ya era hora y como tú bien decías al principio, entiendo que debería ya de cesar esas tensiones que existen en todo el Medio Oriente, porque hay quienes creen que solamente sucede en la Franja de Gaza, pero Yemen, con los hutíes, los rebeldes de Yemen, todavía tiene sus conflictos armados. Incluso hace tan poco el Líbano también se había incluido en el conflicto, se había hablado de Irán. O sea, es un tema, el mismo Jordania y Cisjordania son países que están constantemente en conflicto, así que una región sumamente delicada y una región que hay que coger con pinzas, y que entiendo que el presidente Donald Trump se ha dado cuenta de esto y se ha dado cuenta de que ya no se puede más. Incluso cuando hablaba hoy decía que Israel había conseguido toda la fuerza, ya todo tiene que hacerse por el camino de la paz, porque ya no hay más vías. Incluso también resaltaba la importancia que tuvo el presidente de Egipto en toda la firma de este proceso, que ya entra en su segunda etapa, luego de la liberación de rehenes, entra en la segunda etapa, que es la mediación, y en la cual el Hamas todavía tendrá el control de la Franja de Gaza hasta que pueda pasar ya a la tercera etapa, que sería la etapa de mediación y de reconstrucción de la Franja de Gaza, que tomará bastante tiempo. Y hay que destacar, como tú hablabas en el caso de los rehenes, que había rehenes que tenían 22 años, ¿verdad? Apresados, incluso tenían hasta ya cadena perpetua que se le había designado y que ya hoy puedan estar con sus familiares. De ambas naciones, por supuesto, porque sabemos que se trataba de un grupo importante y que ya eso es una forma de decir si esto va en serio, si hay que ceder
y si hay que retomar la paz. Uno a veces lo ve el Medio Oriente, ¿verdad?, distante, pero ya sabemos que vivimos en una aldea global desde que está los procesos tecnológicos, todos los intercambios comerciales entre ambas naciones y entre las naciones, por supuesto, y también tiene su impacto negativo cuando hay conflictos, cuando hay guerra, cuando existen esos problemas, obviamente, no solo en el Medio Oriente, sino también aquí, como uno ve la situación entre Rusia y Ucrania, por los aumentos en productos importantes que también son consumidos o que son adquiridos por la República Dominicana, para poner algún ejemplo, pero también para los demás países de la región y sin más decir para Estados Unidos, para todo lo que es Europa. Y por eso uno saluda, porque yo entiendo que, y uno así quiere que sea, aunque uno, gracias a Dios, los países de la región no se ven inmersos en tantos problemas de intereses o de problemas de guerrilla o de tantos asesinatos como se ven en el Medio Oriente, y que por supuesto la paz que se pueda lograr también va a tener un impacto positivo en lo que son las economías de esos países y también de la región. Así que hay que saludar esto, hay que seguir dándole calor. Y bueno, Donald Trump, hay que destacar que aunque no tuvo ese, ¿verdad?, Premio Nobel de la Paz, porque también hay muchos alegatos de expertos internacionales diciendo, bueno, que eso a veces se mide no desde un punto de vista de cuando están ocurriendo los hechos en la inmediatez, sino que se va a medir ya un poco más adelante. En bueno, fin, que incluso la decisión del Nobel se toma en enero, entonces no entra ni siquiera en el mandato del presidente Donald Trump. Así es, así es. Pero como bien hablábamos, a veces podemos entender que estos conflictos tal vez no repercuten directamente en la República Dominicana, cuando realmente sí lo hacen, Claro, porque repercuten en todo el mundo y no solamente a nivel económico. Hay que también entender el tema de las opiniones que existen en el mundo, y que hoy tenemos un mundo totalmente polarizado, un mundo donde es o sea, o tú eres mi contrario o tú eres mi aliado, y se dan este tipo de opiniones en el mundo, se dan incluso en redes sociales, y es donde la gente más se entretiene incluso hablando, incluso llegan hasta a pelear y discutir, que es un tema que también tenemos que tener en cuenta, que cuando suceden estos conflictos internacionales, no solo tenemos problemas económicos, sino también problemas políticos, problemas sociales, tenemos todo ese conjunto de cosas que se van acumulando, y son conflictos que generan esa división social, que incluso podemos ver que en Estados Unidos o por ejemplo en Europa son incluso más candentes, vamos a decir, estas opiniones, y que han llegado incluso a conflictos donde entran heridos, donde entran incluso muertos. Hemos visto atentados incluso en nombre de, que son situaciones que se dan. Aquí en República Dominicana, si mal no recuerdo, en la zona colonial hemos visto incluso manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, en contra también de la guerra en Ucrania. Entonces aquí es donde digo, no solamente se dan estos conflictos a nivel económico, sino también repercuten mucho en los temas sociales, en los temas políticos, en las decisiones incluso también de la opinión pública. Incluso son de temas que se debaten incluso en el mismo Congreso, de cómo República Dominicana debería actuar frente a estos conflictos que como bien decíamos al principio, afectan directamente a la República Dominicana. Mira, Gaby, y por supuesto, aunque no menos importante, el tema de la violencia que sigue afectando nuestro país. Tú y yo siempre tenemos la desdicha, vamos a decir. Sí, de que nos ponemos contentos cuando iniciamos la semana sin actos violentos, sin feminicidios como en semanas anteriores, pero esto vuelve y como que surge, y eso es penoso lo que se sigue viviendo en nuestro país, con casos como el ocurrido aquí en El Millón, donde sabemos que al menos 3 personas, un agente ultimó a su pareja, a su madrastra, ¿no? Su suegra, y también terminó suicidándose. Son casos que obviamente llaman la atención. Hemos desde acá, de este espacio, llamado obviamente a la importancia de conversar, de tratar de llevar una armonía dentro de lo que es el seno familiar y evitar este tipo de cosas, de
tan violenta, con lo que son los feminicidios que lamentablemente siguen sumándose en nuestro país, tanta violencia, incluso en este fin de semana que nos tocó darle seguimiento a algunos trabajos, vimos como también en un pleno entierro, luego de que el entierro, ¿verdad?, concluyera entre familiares, una joven fue ultimada. Entonces uno ve todos estos casos de tanta violencia que se sigue registrando en nuestro país y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Donde sabemos que el pueblo dominicano siempre se ha caracterizado por ser un pueblo solidario, un pueblo con lleno de armonía y de paz. Entonces se ve todo esto y en este caso que se está hablando, por supuesto, del ocurrido en El Millón, se habla de que, y así lo explicaba o lo informaban a través de la fiscalía, de que se trataba de un asunto de celos. Hemos envuelto otra vez militares, policías en estos casos también, que no están ajenos a lo que son parte de nuestra sociedad, y por eso es la importancia de seguir, Gaby, fomentando un ambiente, la convivencia pacífica desde la familia, porque también sabemos las secuelas que deja esto a los más pequeños. Y obviamente ya uno no sabe, porque nuestro rol como periodista, comunicador, es obviamente mandar ese mensaje de armonía, de paz a la sociedad, pero realmente no sé de qué manera las autoridades van a tener que buscar alternativas estratégicas más precisas, más directas, para evitar tantas muertes por feminicidio de hombres que obviamente no entienden que si ya una relación no hay compatibilidad, debe cada quien quizá formar su vida y entienden que entonces atentan contra la vida de ellas, de sus parejas o exparejas, y también terminan quitándose la vida. Estos casos llenan de frustración, llenan de dolor a las familias dominicanas, sin dejar de lado los traumas a los hijos que a veces no saben o tienen que ser tratados, porque cuando saben que su mamá o su padre le quitó la vida a su madre y terminó quitándose la vida, ya ustedes pueden saber el trauma que deja esto, Gaby, y que también tiene y sigue teniendo incidencia en nuestro país. Mira, este caso del Millón creo que marca un precedente y hace un llamado de atención, porque tal vez podríamos haber pensado como sociedad que el tema de los feminicidios se daba solamente en zonas marginales, porque hablábamos de que se daba en tal vez barrios, se daba en otras provincias, pero aquí vemos que se da en todos los sectores. Y si mal no recuerdo, hace 2 años hubo un caso también de un inmigrante que había asesinado una venezolana también en el sector de Piantini, claro que sí. Que ese caso también sonó mucho. Y aquí es la realidad. Esto sucede en todas las partes del país. Y todas las clases sociales. Y todas las clases sociales. El asesinato, el robo no distingue de quién tú seas o cuánto dinero tú tengas en una cuenta de banco. Aquí lo que sucede es un problema integral de la sociedad dominicana que se debe atacar desde los cimientos. Porque incluso un caso que llama mucho la atención. Estamos hablando de una persona que tiene 79 años, el Nelson Félix Miranda Hermida, sí, tenía 79 años, su pareja 65 y la madre de la pareja 86 años. O sea, que estamos hablando de personas retiradas, lo más seguro. Personas realizadas, claro, ya con una relación. Padre de familia, lo más seguro. Hay que investigar porque todavía no está la información completa, pero un caso que de seguro tenían hijos, hasta nietos. Se entiende que deben ser los ejemplos para las parejas más jóvenes. Ya por la edad incluso, o sea que ha sido también un caso que ha llamado mucho la atención por lo que tú estás expresando. No, y también si hacemos el contraste, por ejemplo, con el caso de Lisette Melenciano, que es un caso que sonó mucho en el fin de semana, ella había estado desaparecida desde principios de mes y fue encontrada frente a su casa en un hoyo, tapada, descuartizada e incluso calcinada. Entonces aquí tenemos dos casos, ¿no? Sí, tenemos dos casos sumamente diferentes, pero con el mismo fin. O sea, al final el feminicidio se da tal vez por diferentes causas, pero eso es uno de los problemas que ha tenido que combatir las autoridades aquí, que el feminicidio realmente no tiene un patrón. Puede haber sí un patrón de violencia, que vemos mucho feminicidio por celo, vemos feminicidio por convivencia o por expareja, pero también se dan este tipo de casos, como el caso de Lisette Melenciano, que es un hombre que tal vez era un sociópata, que tenía tal vez algún problema, algún déficit o alguna incapacidad, vamos a decir, pero
este caso también del millón es un caso que sí, lo podemos tal vez resumir a celos, pero no creo que sea tan sencillo como eso cuando vemos a una persona de 79 años con una pareja de 65. O sea, son retirados lo más seguro. Pudo haber, pudo haber un problema incluso mental, tal vez esta persona estaba en estado senil. Lo que quiero decir con esto es que hay veces que le damos ese análisis a estos casos y incluso le decimos a las autoridades lo que deberían hacer, pero es que yo creo que no es tan sencillo como esto y es por ende que tenemos que darle mucho más seguimiento a ese tipo de casos. Aquí se han hablado y todavía no se ha hablado de todo el costo económico que incluso tienen los feminicidios. Aquí hablaba también una diputada del PRM, si mal no recuerdo creo que era Kimberly, que hablaba sobre que los feminicidios cuestan más de 3.000 millones de pesos al Estado Dominicano año tras año. Y vemos que las estadísticas, tal vez sí, más se mantienen al margen, pero ni suben ni bajan. O sea, que las estadísticas siempre son las mismas. O sea, que el precio siempre es el mismo. Entonces, aquí hablamos de que tenemos un problema, el cual no podemos seguir todos los patrones. Así que hay que analizarlo caso por caso. Sí, al mismo tiempo, es un problema que se sigue dando en todas las clases, en todos los sectores y en todas las partes del país. Entonces, es algo que tenemos que seguir directamente. Es una alarma nacional que tenemos que tener con este tema de los feminicidios. Y mira que, Gaby, a propósito de lo que tú expresas, recientemente se puso una alarma para la violencia en el seno familiar. Sabemos que, por eso que digo que las cosas han cambiado tanto. No sabemos si también todas las cosas positivas que trae la tecnología, que trae, ¿verdad?, los avances, que obviamente están ahí y nadie cuestiona eso, pero también una de las cosas es que antes, cuando había cualquier conflicto dentro de que era la convivencia en una pareja, los vecinos, que el compadre, que trataba de mediar, buscar alternativas, buscar también alertar cualquier cosa a las autoridades, pero aquí la gente a veces se hace escéptico a cualquier situación, porque lo más seguro es que eso no es la primera vez que existió violencia para llegar a este fin de estas 3 víctimas, lamentablemente. O sea que ahí se puede quizás percatar, si se hace una investigación profunda, de que existía algún tipo de violencia ya o discusiones entre esa relación, como también ocurre en los sectores, en las comunidades y lamentablemente las personas luego se sienten indignadas, los vecinos, incluso los propios familiares, pero a veces no denuncian. No se hace, se habilitó incluso un número rápido, que ustedes miren, hay un caso de feminicidio, no tiene que dar su nombre ni siquiera. Sin embargo, la gente se dice, no, yo no me quiero meter en eso porque se trata de una relación que es privada, yo no quiero problemas, pero en fin, después que ya resultan tantas víctimas, ¿qué le queda, por ejemplo, a un familiar o a una pareja que termina el hombre quitándole la vida a su pareja o expareja y luego quitándose la vida y que tenga 3 muchachos, 3 hijos? ¿Qué va a hacer con eso? Esos niños terminan, los familiares teniendo que cuidarlo, pero también acudiendo, buscando psicólogos, buscando ayuda económica, porque sabemos que es una situación bien engorrosa, bien difícil. Entonces, por eso la importancia también que se va a molestar, que se molesten, pero si se puede evitar que no sigan cayendo más mujeres por feminicidio y evitar también que termine ya como en estos casos. Yo creo que también debe ser parte importante de integrarse, parte de la sociedad, porque no todo también, y sabemos que criticamos a veces a las autoridades de ser más enérgicos cuanto a medidas y estratégicas para estos casos, pero también como población, como ciudadanos debemos también aportar nuestro granito de arena para evitar lamentables casos que cada día surgen en nuestro país. No, y algo que no se toma mucho en cuenta cuando suceden estos casos son los efectos en cadena que desencadenan, valga la redundancia, estos casos. Porque si hacemos el análisis de
Y los vecinos que viven en ese sector, ¿cómo se sienten con este aspecto? O si pueden incluso llegarse a influir. Hablamos también, y psicólogos han dicho que el suicidio también tiene un efecto también en cadena. Y que esto sucede, vemos como, por ejemplo, vemos una noticia de un suicidio y luego vemos 3 en cadena cuando no habíamos visto noticias de suicidio en todo el año. Aquí pasa incluso con los feminicidios, que vemos que un mes entero no tenemos feminicidio, pero luego tenemos 6 en cadena. Entonces, es este tipo de cosas que quiero destacar, que el análisis no es simple, no es tan simple como un hombre mató a una mujer por celos. Es todo lo que va detrás, todo lo que en lo que repercute este fenómeno social del feminicidio, porque repercute en todo, repercute en la familia, repercute en el lector que ve ese caso, en que se puede influir en eso, repercute en los hijos de esa persona que tienen que hacer su vida sabiendo lo que ya sucedió, repercute en los vecinos, repercute en todo. Entonces hay que ponerle mucha atención a este tema de los feminicidios, porque desde principio de año tenemos denunciando tal feminicidio, tal acción, y sí, hemos visto incluso la misma fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se ha encargado de ser una voz durante todo el año. A veces Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer, le hemos visto también manifestarse con estos temas, pero yo creo que no ha sido suficiente el acompañamiento que se le ha dado al feminicidio. ¿Por qué? Porque necesitamos todavía una incentiva en la educación, una incentiva en la cultura que cale realmente todo este tema de la prevención. Porque incluso lo mismo que sucede, hablábamos la semana pasada con la ginecóloga sobre el tema del cáncer de mama, que es un mes. Sucede, o sea, recordamos esto en octubre de todos los años, cuando debería ser algo del año entero. Y cuando sucede con el feminicidio, por ejemplo, el Día de la No Violencia de la Mujer, recordamos el tema del feminicidio, pero y todo el año. Ahí es que me refiero. Vemos incluso en los colegios cómo hacen actos de la prevención, de la violencia, del feminicidio. Eso está perfecto, pero es que no basta. Es el año entero que hay que tener campañas en contra del feminicidio hasta que no sea un tema estable en la República Dominicana. Porque esto no es estadísticas. Aquí estamos hablando de mujeres que están muriendo, sí, claro, o que se ven afectadas por esto. Podemos, y te lo digo del tema de estadística porque a veces duele un poco cómo te responde diciendo ha bajado el tema de los feminicidios. De 101 a 90 bajó. Pero igual tenemos 90 mujeres muertas en el 2025. O sea, no digo los datos per se porque no son los datos avalados, pero a lo que me refiero es que esto no es un tema de estadística, es un tema de intentar aliviar esa balanza que hay año tras año, que es un tema de prevención, como tú bien decías. Sí, bueno, Gaby, básicamente es así como tú expresas. Y también, y ya cambiando un poquito de tema, sabemos que estos días han estado muy lluviosos, tenemos una onda tropical por ahí, hay una vaguada que sigue incidiendo en el territorio nacional. Gracias a Dios ya ha disminuido las lluvias en el Distrito Nacional, pero independientemente de eso, las autoridades han alertado a quienes viven en zonas vulnerables tomar medidas preventivas, porque vemos que cada vez que llueve, lamentablemente, personas resultan afectadas o quizás se resisten cuando las autoridades envían una alerta o dicen, miren, hay que sacar o tienen que irse a un albergue o a cualquier otro lugar para evitar incidentes. Estos días que todavía sabemos que en noviembre básicamente que concluye la temporada ciclónica, sin embargo se ha hablado de esto, ya se ha hablado incluso de que viene por ahí un poquito de temperatura más agradable porque han estado, pese a todas las vaguadas que han ocurrido, ondas tropicales, incluso ciclones que no han impactado, gracias a Dios, directamente a nuestro territorio dominicano, pero sí ya se puede que en los próximos días puede haber también ligeras bajas en lo que corresponde a las altas temperaturas. Así es que ya hemos terminado por el día de hoy. Agradecer a la sintonía y bueno, mañana estaremos nuevamente aquí en Después de la Noticia.